Hoy vamos a comenzar con el tema 5 de las oposiciones de auxilio judicial, que es el tema referente a la Unión Europea. La Unión Europea es un tema que encontramos en todas las oposiciones que hay actualmente y dependiendo de unas u otras el nivel de concreción va a ser mayor o menor. Respecto a lo que nos atañe a nosotros, para las oposiciones de auxilio judicial, el tema de la Unión Europea tampoco tiene tanto. No vamos a tener que entender un poco los países que forman parte de la Unión Europea, así como de la zona euro, el acuerdo Schengen, las formas de derecho, los tratados y el derecho derivado de la Unión Europea, así como las competencias exclusivas, las competencias compartidas, las competencias de apoyo y por último, y el bloque más extensivo, que será el de las instituciones. Para comenzar, vamos a ver los países que forman parte de la Unión Europea en un mapa. Si nos fijamos en la zona de Centro Europa, casi todos los países forman parte de la Unión Europea, exceptuando Suiza. Si nos vamos un poquito más al norte, vemos que no forman parte ni Inglaterra, Reino Unido, perdón, Noruega e Islandia. Luego también tenemos el bloque de las repúblicas caucásicas que no formarán parte de la Unión Europea, así como las repúblicas soviéticas. Y si lo vemos en un mapa, aquí a ver si podemos ampliar para ver bien la zona de las repúblicas caucásicas que forma parte de la Unión Europea, Croacia, pero no forma parte de la Unión Europea, Bosnia y Herzegovina, no forma parte Serbia, pregunta que entró en un examen, no forma parte Montenegro, no forma parte Kosovo, al que España no reconoce ni soberanía, no forma parte Albania, no forma parte Macedonia del Norte, y luego tampoco va a formar parte Moldavia, Ucrania, Bielorrusia. Ojo, esto no es un país, esto es Kaliningrado, perteneciente a Rusia, anteriormente conocida como Königsberg, ciudad donde nació Immanuel Kant y vivió allí toda su vida. Y bueno, en resumen, pues son los 27 países que forman parte de la Unión Europea, también tener en cuenta Malta y Chipre y bueno, pues cuidado en no confundirse con los países que participan en Eurovisión o los que juegan la Eurocopa, como puede ser Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, tampoco el Estado ficticio de Israel. Y ahora vamos a ver pues, los países que forman parte de la zona euro. Si hemos dicho que formaban parte de la Unión Europea 27 países, hay 20 países de estos que forman parte de la Unión Europea. Es decir, tenemos que ver qué países no forman parte de la zona euro de estos 27. Van a ser Suecia, Dinamarca, que tiene la corona danesa, Polonia, que tiene la moneda de zloty, Chequia o República Checa, es alguien va a la preciosa ciudad de Praga, deberá cambiar los euros, en Hungría también, y por último Rumanía y Bulgaria, que tienen la moneda del cobre. Y con esto pues ya habríamos visto países de la Unión Europea, países de la zona euro y nos faltarían los países del acuerdo Schengen, que son 27 también. ¿Qué pasa? Que entran 4 y se van 4. ¿Qué países van a entrar? Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, que está aquí, ¿vale? Y se van a ir 4 que van a ser Chipre, Irlanda, Rumanía y Bulgaria. Entonces ya habríamos visto los países que forman parte de la Unión Europea, los países que forman parte de la zona euro y los países del acuerdo Schengen. Vale, para finalizar esta introducción vamos a ver también cuáles son los símbolos. El símbolo de Europa, ¿no? La bandera que tiene 12 estrellas. Simplemente recordar eso. El himno es el himno de la alegría o Oda de la alegría de Beethoven. El Día de Europa es el 9 de mayo y el lema es unidad en la diversidad. Y tras esto vamos a comenzar con los procedimientos de entrada y de retirada, que están en el Tratado de la Unión Europea, artículos 49 y artículo 50. La entrada a la Unión Europea tiene una fase comunitaria y una fase interestatal. De acuerdo con la fase comunitaria, dice que cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Se informará de esta solicitud, se informará al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales.
Y el Estado solicitante dirige su solicitud, eso es importante, al Consejo. Cuando aparece Consejo, simplemente es Consejo de Ministros. Cuando aparece Consejo Europeo, es el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, pues tras que el Estado solicite, dirija esa solicitud al Consejo, este se pronuncia por unanimidad, después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Esta aprobación es por mayoría de los miembros que lo componen. Y también se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los tratados sobre los que se funda será objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Esto es la fase interestatal. Una vez que acabamos la fase comunitaria, con las instituciones, pues tenemos una fase interestatal con los Estados que forman parte de la Unión Europea. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Y con eso ya hemos visto el artículo de la entrada. Y ahora vamos a ver el artículo 50 de la retirada. Todo miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. El- la forma de retirada se establece, no aparece aquí, pero luego igual lo vemos, en el Tratado de Lisboa. Y dice que el Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. Ojo, aquí hemos visto que el Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, y aquí es el Consejo Europeo al que notificará su intención. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con este un acuerdo que establecerá la forma de su retirada. Ya después de notificar su intención al Consejo Europeo, ahora entra otra vez el Consejo de Ministros. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada previa aprobación del Parlamento. Y aquí establece una prórroga si tras el plazo de 2 años desde la notificación al Consejo Europeo no se alcanza un acuerdo de retirada, pues se podrían establecer prórrogas si lo decide el Consejo Europeo por unanimidad. Y esto es lo que pasó en el caso del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido tiene el Brexit en el 2016, la votación, lo comunica al Consejo Europeo, lo notifica en 2017, han pasado 2 años, 2019, no hay un acuerdo de retirada todavía, pues el Consejo Europeo lo prorroga. Y lo prorrogó hasta el 1 de febrero de 2020, en el que entró en vigor el acuerdo de retirada. 1 de febrero de 2020 entra en vigor el acuerdo de retirada y formalmente pues el Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea. Eso puede ser importante. Y una vez viendo esto, ya creo que podemos entrar en lo que es el derecho de la Unión Europea. Pero en vez de verlo en los tratados, que están las normas bastante disgregadas, creo que es mejor verlo en una nota donde está todo junto. Entonces, el derecho de la Unión Europea se compone de derecho originario y derecho derivado. El originario está compuesto por los tratados constitutivos, los tratados de revisión y los tratados de adhesión. ¿Cuáles son los tratados constitutivos? Pues vamos a encontrar el Tratado de París, de la CECA, 1951, el Tratado de Roma, bueno, los Tratados de Roma porque son dos del mismo día, el 25 de marzo del 57, uno es el de la Comunidad Económica Europea, otro es el del Euratom, energía atómica, y por último el Tratado de Maastricht, 1992, que establece pues la Unión Europea, deja de ser la Comunidad Económica Europea para ser la Unión Europea. La entrada de vigor puede ser importante, pues también. Em, He reseñado aquí el Tratado de Maastricht cuando entra en vigor con fecha exacta, que es el 1 de noviembre del 93. Todos los demás, yo creo que con saber que entran en vigor un año después es suficiente, ¿no? Los tratados constitutivos entran en vigor un año después. Entonces, el Tratado de París entrará en vigor en el 52, los tratados de Roma en el 58 y el Tratado de Maastricht en el 93.
Los países firmantes de cada tratado, pues en estos tres va a ser Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania y Francia. Esos 6 países. ¿Por qué? Pues porque eran los que estaban hasta entonces. Si vemos en los tratados de adhesión, vemos que el Tratado de Maastricht es del 92. ¿Quién estaba en el 92? Pues estaban 6 países más: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España y Portugal. Y esos 12 países firman el Tratado de Maastricht. Y luego pasaríamos a los tratados de revisión, que estos entran en vigor, excepto el de Ámsterdam, 2 años después. Si estos entraban los constitutivos en vigor un año después, estos van a entrar en vigor 2 años después, excepto el de Ámsterdam, que entra un año después. Y encontramos aquí el Tratado de Fusión de Bruselas del 65, el Acta Única Europea del 86, el Tratado de Ámsterdam del 97, que entra en vigor en el 98, estos entran en vigor en el 88, en el 67, el Tratado de Niza entrará en vigor en el 2003 porque es de 2001, el Tratado de Lisboa en el 2009 porque se firma en el 2007. Y igual podíamos recalcar alguna cosa de estos tratados. El Tratado de Fusión de Bruselas crea un único consejo y una única comisión para las 3 comunidades europeas. El Acta Única Europea prepara a las comunidades europeas para la llegada del mercado único. Se mejora la capacidad de decisión del Consejo. Se instituyó el Consejo Europeo. Se refuerza el papel del Parlamento Europeo con el procedimiento de cooperación y con la exigencia de su dictamen favorable. Luego está el Tratado de Ámsterdam, que yo creo es importante, más importante que los dos anteriores. El Acuerdo Schengen pasa a formar parte del marco institucional de la Unión Europea. Se introduce el mecanismo de cooperación reforzada, es decir, el Consejo y el Parlamento. Se amplían los ámbitos sometidos al procedimiento de codecisión. Se somete la aprobación previa del Parlamento, el nombramiento del presidente de la Comisión. Y por último tendríamos, no, queda el Tratado de Niza. El Tratado de Niza prepara a la Unión Europea para la adhesión de 10 estados nuevos. O sea, el Tratado de Niza lo encontramos en 2001 y vemos que en 2004 van a venir Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Entonces, como prepara un poco para dejar de ser 15 países y pasar a ser 25, que son bastantes. Por ello, se procede a un nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo. La Comisión pasa a contar con un nacional de cada Estado miembro. Se redefine la mayoría cualificada del Consejo y en el Tribunal de Justicia se crea la Gran Sala. Y por último, ahora sí, el Tratado de Lisboa de 2007, que establece por primera vez un procedimiento formal aplicable a los Estados miembros que deseen retirarse, lo que veíamos en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Organiza y clasifica las competencias de la Unión, distinguiendo 3 tipos que veremos a continuación: las exclusivas, las compartidas y las de apoyo. Dota de personalidad jurídica a la Unión, muy importante esto. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000, pasa a ser jurídicamente vinculante. Nos acordamos de la fecha 7 de diciembre de 2000, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aumenta las competencias legislativas del Parlamento Europeo. El Consejo Europeo y el Banco Central Europeo pasan a ser instituciones de pleno derecho de la Unión Europea y se crea el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política y Seguridad, que es el que anteriormente ocupaba Josep Borrell. Entonces, si nos preguntan igual competencias, vemos que de tratados de revisión, el que más aumenta un poco, el que más chicha tiene, va a ser el Tratado de Lisboa. Respecto a una pregunta tipo test, tenerlo en cuenta. Porque si queremos estudiar a fondo los tratados de revisión, no acabamos en la vida. Y luego estarían los tratados de adhesión, como hemos visto: 73 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido; 81 Grecia; 1 de enero del 86, esa fecha se tiene que recordar, España y Portugal; 95 Austria, Finlandia, Suecia; 2004 los 10 países que vimos antes;
2007 Bulgaria y Rumanía y 2013 Croacia. Y visto el derecho constitutivo y el derecho derivado de la Unión Europea, vamos a ver las competencias de la Unión Europea. Y vamos a volver a los tratados. La delimitación de las competencias la vamos a encontrar en el 5, artículo 5. Y es muy importante, porque pregunta de examen un año tras otro año, saber esto. La delimitación responde al principio de atribución, la delimitación de las competencias. Y el ejercicio de las competencias responde a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Es decir, el artículo 4 te habla del principio ya de atribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución y el ejercicio se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros. Ojo que lo de toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los Estados miembros nos puede sonar, y no sería incorrecto, con lo que significa textualmente, literalmente, subsidiariedad. Pero no sigue respondiendo esto al principio de atribución. Porque vamos a ver que en virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en el caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. Y según el principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Y habíamos visto ya con esto los principios que rigen las competencias. Pero para ver las competencias vamos a tener que ir al Tratado Fundacional de la Unión Europea, sus artículos 2, 3, 4, 5. Y aquí te va a decir pues, las competencias exclusivas, que son 6, las compartidas, que son unas cuantas, y las de apoyo, coordinación y complementación, que son 7. Entonces yo creo, porque yo soy bastante vago y utilizo siempre la ley del mínimo esfuerzo, que si te aprendes las exclusivas, las 6 exclusivas que hay y las 7 de apoyo, pues no te tienes que aprender las compartidas. Y si acaso leerlas y intentar no confundirse, pero simplemente sería eso. Entonces vamos a ver las exclusivas. Pregunta que ha entrado en muchos exámenes, la unión aduanera, exclusiva. El establecimiento de las normas sobre competencia necesaria para el funcionamiento del mercado interior, exclusiva. Pero hay que tener en cuidado porque el mercado interior es una compartida, pero las normas no. La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, exclusiva. Conservación de los recursos biológicos, exclusiva, pero tener cuidado que la pesca, compartida. La política comercial común, también exclusiva. Y por último, cuando se trate de celebración de acuerdos, cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, los tratados, ¿no?, que concierta la Unión, exclusiva también. Y luego vemos las compartidas, no someramente, que son mercado interior, política social, cohesión económica, social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de los consumidores, transportes, redes transeuropeas, la energía, el espacio de libertad, seguridad y justicia, los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, en los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria. Y luego el artículo 6 dice cuáles son la- las competencias con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Y estas van a ser la protección y mejora de la salud humana, no confundir, que aquí acabamos de ver en los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. Artículo 4, letra K, no confundir,
con la protección y mejora de la salud humana, que es una de apoyo. Luego está la industria, la cultura, el turismo, la educación, formación profesional, juventud y deporte, la protección civil y la cooperación administrativa. Estas van a ser las de apoyo. Y si no sabemos las de apoyo y las exclusivas, pues yo creo que no hace falta aprenderse las compartidas. Joder, macho, tío. Y entonces, con estudiarse, pues, y entonces, con estudiarse las de apoyo y las exclusivas, pues nos quitamos aprendernos las compartidas. También creo que puede ser importante el artículo 5. Esto no me han preguntado tanto, porque es más fácil, pues claramente preguntar por lo que es compartido, lo que es exclusivo y lo que es de apoyo, pero también se puede preguntar. Y es que te dice que los Estados miembros coordinarán, imperativo, sus políticas económicas en el seno de la Unión y el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. La Unión tomará, ojo aquí, los Estados miembros coordinarán, aquí la Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo. Los Estados miembros coordinarán económicas, la Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo, también imperativa, y luego te establece aquí en la condicional que es la Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros. Entonces, pues eso, diferenciar si tiene que ver con políticas económicas, los Estados miembros coordinarán, si son políticas de empleo, que la Unión tomará medidas para coordinar, o si es política social, que la Unión podrá. Y habríamos acabado ya lo que son las competencias y pasaríamos a las instituciones de la Unión Europea, que creo que las encontramos en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. En el artículo 13 encontramos que se dispone el marco institucional de la Unión Europea, siendo instituciones de la Unión Europea el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. En su apartado cuarto también dice que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas. Y vamos a comenzar con estos, ¿no? Con el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Pero antes me gustaría enseñaros pues unas imágenes de lo que son las figuras representativas de estas instituciones, ¿no? La presidenta del Parlamento Europeo, que será Roberta Metsola, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Entonces es mejor, para no confundir entre el Consejo Europeo y el Consejo, pues imaginarnos a Antonio Costa, que parece Mr. Potato y tiene cara de haber fumado Winston durante toda su juventud. Y luego está la presidencia de la Comisión, Ursula von der Leyen. A mí me da especialmente miedo esta mujer, ¿no? Parece un poco, no sé, tiene pinta como de psicópata. La presidencia del Consejo de Ministros, que esto no es una persona, es un país. Entonces, ¿qué país tiene la presidencia? Pues los polacos. Los polacos tienen la presidencia en un grupo con Noruega y con Chipre. Entonces, si nos pensamos en la presidencia del Consejo, o va a poner cara al Consejo, pensamos en los polacos. Y cuando hablemos del Consejo Europeo, vamos a pensar en Antonio Costa o Mr. Potato. Otras instituciones, pues va a ser el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política y Seguridad. Anteriormente era Josep Borrell y ahora es esta mujer estonia que se llama Kaja Kallas y se parece un poquito a Ursula von der Leyen también. ¿No? Preside la formación del Consejo en Asuntos Exteriores, que es la única formación que va a presidir, ya lo veremos, y es vicepresidenta de la Comisión Europea. Y con esto, pues volvemos a donde estábamos y vamos al artículo 301 del Tratado Fundacional de la Unión Europea para ver el Comité Económico y Social. Respecto al Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, pues son iguales, exceptuando una cosa, es lo mismo. Vamos a ver que el Comité Económico y Social tiene una sede en Bruselas
y se instituye por el Tratado de Roma 57, el de la Comunidad Económica Europea. Aquí te dice en este artículo que el número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de 350. El Consejo, los polacos, adoptarán por unanimidad a propuesta de la Comisión una decisión por la que se establezca la composición del comité. Los miembros del comité serán nombrados para un periodo de 5 años renovables. Y el Consejo se pronunciará previa consulta a la Comisión y podrá recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sectores económicos y sociales y de la sociedad civil a los que conciernan las actividades de la Unión. Porque claro, esto te dice que el Comité Económico y Social no excederá de 350 miembros. ¿Pero cuántos miembros va a tener? Pues lo va a decidir el Consejo por unanimidad. ¿Cuántos miembros tiene actualmente? 329 miembros. Pregunta de examen, que no aparece aquí, pero es pregunta de examen. El Comité Económico y Social tiene 329 miembros y a España le corresponden 21 miembros, cayó en el examen anterior, después de la salida del Reino Unido. 21 miembros corresponden a España. El comité designará entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio. Casi siempre es la mitad. Si los miembros tienen 5 años, el presidente va a tener la mitad. Y esto pasa también en el Parlamento, pasa también en el Tribunal de Cuentas, pasa también en el Tribunal de Justicia. O sea, suele pasar esto. Si lo estimen necesario, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión fijarán al comité un plazo para la presentación de su dictamen, que no podrá ser inferior a un mes. Es decir, le van a decir, elaborarnos un dictamen en 5 meses, en 6, en 2 años, pero no puede ser en 20 días. Y luego vemos el Comité de las Regiones, que es lo mismo, no excederá de 350, vamos a ver que tiene también 329 miembros, 21 miembros son de España, su presidente 2 años y medio, sus miembros 5 años. La única cosa que cambia, su sede en Bruselas también cambia, que veíamos que el Consejo Económico y Social estaba instituido por el Tratado de Roma 57 y aquí es el Maastricht 92, el Tratado de la Unión Europea. Esta es la única diferencia. También el Consejo adoptará por unanimidad propuesta de la Comisión una decisión por la que se establezca la composición, es decir, desde que no acceda a 350 hasta que tenga 329, pues esa decisión la va a tomar el Consejo, Mr. Potato o Antonio Costa. Y con esto ya hemos visto el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Ahora, para ver el Parlamento, que sería la siguiente institución, como tiene bastantes normas disgregadas, también está su reglamento, pues lo vamos a ver en una nota que creo que va a ser más fácil. Entonces, vamos a ver aquí el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, pero en Bruselas celebra las sesiones plenarias adicionales y comisiones parlamentarias. Y en Luxemburgo está su Secretaría General. Si te preguntan por su sede, sin especificar más, Estrasburgo y punto. Las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo fueron en 1979. El Consejo Europeo generalmente decide, o sea, no, el Consejo Europeo decide por unanimidad. Antonio Costa, no, sí, Antonio Costa decide por unanimidad a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación la composición. Su número total no excederá de 750 más el presidente. Antes veíamos que la composición del Comité Económico y el Comité de las Regiones lo decidía el Consejo, los polacos. Pero aquí te dice el Consejo Europeo decide por unanimidad, es decir, Antonio Costa. Mr. Potato decide por unanimidad. Su número total no excederá de 750 más el presidente. Cada estado contará con un mínimo de 6 y un máximo de 96. Actualmente, pues España tiene 61 diputados y hay 720 diputados. Los diputados son elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto para un mandato de 5 años.
Ojo que no son como los diputados españoles, que son 4. El presidente será elegido en votación secreta por mayoría absoluta. Lo que veníamos comentando antes, que si los miembros tienen 5 años, el presidente la mitad, 2 años y medio. La mesa es el órgano de dirección reglamentaria del Parlamento, compuesta por el presidente, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Los grupos políticos deberán estar formados por al menos 23 diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. El periodo de sesiones dura un año y se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo. Ojo, que fecha más random, ¿no? El segundo martes de marzo. El periodo parcial de sesiones como regla general es cada mes. Las decisiones del Parlamento generalmente son por mayoría simple, salvo disposición en contrario. Y el quórum, para que se pueda producir una decisión, es que se encuentren reunidos un tercio de los diputados que componen el Parlamento. El Parlamento tiene competencias legislativas y presupuestarias que comparte con el Consejo, con los polacos, y de control. El Parlamento elegirá a un defensor del pueblo para toda la legislatura, con mayoría de votos, que podrá ser renovado. Presentará cada año un informe al Parlamento Europeo y en los casos de mala administración lo pondrá en conocimiento de la institución u organismo que dispondrá de un plazo de 3 meses para exponer su posición. Y con estas notas, yo creo que habríamos acabado el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es más largo, si alguien quiere mirar un poco lo que tiene por su cuenta, pues bienvenido sea. Pero no sé, me parece esto lo básico y lo que pueden preguntar. O sea, fíjate que la pregunta que ha caído aquí más veces es eh, por cuánto tiempo son elegidos los diputados del Parlamento Europeo, que son 5 años, ¿no? Y es lo más fácil que existe. Luego nos encontramos el Consejo Europeo, el Consejo de los Presidentes de Estado y de Gobierno, cuyo presidente es Antonio Costa, Mr. Potato. El Consejo Europeo tiene su sede en Bruselas. Con el Tratado de Lisboa pasó a ser una institución de la Unión Europea. El Consejo Europeo se compone de los jefes de Estado de gobierno de los Estados miembros. Y también de quién más, del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del presidente de la Comisión o la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y participará en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, la chica Estonia Kaja Kallas. El Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada, para un mandato de 2 años y medio, que podrá renovarse por una sola vez. Es decir, Antonio Costa tiene 2 años y medio. Y luego el hombre, pues, irá a hacer su vida a una playita de Portugal tan a gusto. El Consejo Europeo se reunirá 2 veces por semestre. Cada sesión ordinaria durará un máximo de 2 días. Se pronuncia generalmente por consenso. Ojo, habíamos visto que el Parlamento era por mayoría simple, las decisiones que toma. Aquí el Consejo Europeo se pronuncia por consenso. Y su quórum será de 2 tercios. Ojo, el quórum del Parlamento era 1 tercio de sus miembros. Aquí 2 tercios. Y no se tendrá en cuenta para este quórum ni al presidente del Consejo, Antonio Costa, Consejo Europeo será, ni a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa alguna. Esta pregunta es muy importante porque son las competencias un poco del Consejo Europeo. Y pregunta también que ha caído en unos cuantos test. ¿Quién da a la Unión los impulsos generales? Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento, pues es el Consejo Europeo. Y también el Consejo Europeo desarrolla un considerable papel en los nombramientos. Propone al presidente de la Comisión Europea, ojo, no lo elige, lo propone. Nombra al alto representante, eso sí, nombra a Kaja Kallas, nombra al colegio de comisarios en su conjunto y nombra el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, incluido su presidente.
Y pasamos con el Consejo, los polacos, ¿no? Su sede está en Bruselas, excepto los meses de abril, junio y octubre. ¿Por qué durante los meses de abril, junio y octubre está en Luxemburgo? Pues ni puta idea. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro con rango ministerial. El Consejo se puede reunir en 10 tipos de formaciones, ¿no? Dependiendo de qué asuntos trate. Y, por ejemplo, la presidencia del Consejo, a excepción de la formación de asuntos exteriores, será desempeñada por grupos predeterminados de 3 estados. Lo que veíamos antes, ¿no? Ahora mismo está Polonia, Noruega y Chipre. Y los polacos son el que les toca. Porque en 18 meses rotan cada 6. Entonces 6 meses Polonia, 6 meses Chipre, 6 meses Noruega. Y lo que decía antes, que la presidencia del Consejo, a excepción de la formación de asuntos exteriores, es que la formación de asuntos exteriores la encabeza Kaja Kallas, la alta representante. El orden que hemos visto, por qué primero Polonia, por qué después Noruega, por qué después Chipre, el orden de esta presidencia lo establece el Consejo Europeo por mayoría cualificada. El Coreper se encargará de preparar los trabajos del Consejo. Todos los puntos inscritos en el orden del día del Consejo serán examinados por el Coreper. ¿Qué es el Coreper? Pues eh, es que no me acuerdo ahora de qué eran las siglas, el Coreper. Voy a mirarlo. A ver. eh, eh, eh. Vale, por aquí va a estar. Comité de representantes permanentes de los gobiernos. Eso es lo que es el Coreper. Comité representante permanentes de los gobiernos. Vale. Pues el Coreper, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos, se encargará de preparar los trabajos del Consejo. Todos los puntos inscritos en el orden del día serán examinados por el Coreper. ¿El quórum del Consejo cuál es? Pues la mayoría de los miembros, mayoría simple. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. Ojo, quórum, mayoría simple de los miembros presentes, y el Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, no por consenso como hacía el Consejo Europeo. El Consejo cuenta con funciones legislativas, presupuestarias, ¿no? Que estas van a estar compartidas por el Parlamento, competencias de definición política y coordinación, y elaborará, basándose en las orientaciones del Consejo Europeo, la política exterior y de seguridad común. El Consejo nombra a los miembros del Tribunal de Cuentas, así como del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, como veíamos anteriormente. Y tras esto pasamos a la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Su sede está en Bruselas. La comisión está compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluido su presidente y el alto representante Kaja Kallas. Vale, ¿cómo se forma un poco, ¿no? la Comisión Europea? Primero, el Consejo Europeo, es decir, Mr. Potato, el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, propondrá candidato al cargo como presidente de la Comisión. Mr. Potato propone a Ursula von der Leyen. 2. El Parlamento, por mayoría de miembros, elige a Ursula von der Leyen. Tercero, el Consejo, los polacos, de común acuerdo con el presidente electo, con Ursula von der Leyen en este caso, adoptará la lista de los demás comisarios. Y todos ellos, una vez que se adopte la lista, incluido el presidente y el alto representante, se someterán al voto de aprobación del Parlamento. Tras la aprobación de la Comisión, lo nombra el Consejo Europeo. Es decir, vemos como esto es simétrico, ¿no? Primero el Consejo Europeo, el último el Consejo Europeo.
el segundo el Parlamento, el penúltimo el Parlamento. Y luego entre medias está el Consejo. Quien propone al candidato y quien al final lo nombra va a ser el Consejo Europeo. La comisión se reunirá como mínimo una vez por semana. La toma de decisiones es por mayoría de sus miembros y el quórum también se establecerá con la presencia de la mayoría de sus miembros. Sus competencias son promover el interés general de la Unión, velar y supervisar la aplicación del derecho de la Unión, ejecutar el presupuesto, esto es muy importante, asumir la representación exterior de la Unión y la iniciativa legislativa. Ojo, la potestad legislativa la tiene el Consejo y el Parlamento, pero la iniciativa la tendrá la Comisión, exceptuando algún asunto que pueden tener iniciativa propia el Parlamento y el Consejo. Esto igual si alguno que se lo quiere mirar por su cuenta es interesante, ¿no? Los procedimientos legislativos. No los he visto mucho en los exámenes, pero bueno, pueden ser interesantes. Y luego pasaríamos al Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo. Pregunta que ha caído todos los putos exámenes. Esta. Esto ha entrado un montón de veces. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados que se puedan crear. Una pregunta tan simple como esta ha entrado millones de veces. El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez por cada país, es decir, 27 jueces, y 11 abogados generales. El Tribunal General, en cambio, por dos jueces, es decir, 27 más 27 por 54 jueces. Los jueces serán nombrados de común acuerdo por los Estados miembros para un periodo de 6 años. Si se nombra por un periodo de 6 años, ¿cuánto van a ser los presidentes? Pues 3 años. El tribunal se reúne en pleno, en gran sala, 15 jueces, o en salas de 5 y 3 jueces, dependiendo un poco de la importancia del asunto. Los asuntos de gran importancia pues va a ser en pleno. Por norma general van a ser las salas de 5 y 3 jueces. Y esto no es todo también del Tribunal de Justicia, sino que yo creo que no tiene sentido poner en notas lo que vamos a ver a continuación, que son un poco los procedimientos más importantes del Tribunal de Justicia, que están en el 264, si no me equivoco. A ver, sí, mira. Vamos a ver, pues, los procedimientos más importantes del Tribunal de Justicia. Comenzamos con el recurso por incumplimiento, artículo 258. Vale, si aprendo a escribir mejor. Bueno, ven por culo. Vale. Artículo 258. Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de sus obligaciones, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado del que se trate no se atuviere a este dictamen, en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿No? Primero la Comisión lo intenta solucionar, Ursula von der Leyen cita a cualquier Estado de la Unión Europea, a España mismamente, y le dice, oye, tenéis que arreglar lo de los interinos. Pues Pedro Sánchez no hace ni puto caso y al final pues va a decir, mira, pues esto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados. O sea, esto lo podría decir la Comisión, pero también podría ser Francia. Antes de que un Estado miembro interponga contra otro miembro un recurso fundado en un supuesto incumplimiento, deberá someter el asunto a la Comisión. ¿No? Antes de que Francia vaya al Tribunal de Justicia, pues le va a decir a la Comisión, oye, mira, que mira lo que está haciendo España con sus interinos. Le va a decir Pedro Sánchez, bueno, ¿a ti qué te importa? Pero que la Comisión emitirá un dictamen motivado una vez que los estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la Comisión no hubiera emitido el dictamen en el plazo de 3 meses, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al tribunal. No, pues si
Francia consulta a la Comisión por lo de los interinos de España y al final, pues la Comisión no ha dicho nada en 3 meses, puede decir Francia, bueno, pues ya sí que puedo ir al tribunal. Artículo 260. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de sus obligaciones, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del tribunal. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, la Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. Si el tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva. Y luego vamos al artículo 263, hemos visto el recurso por incumplimiento, por no seguir los tratados de la Unión Europea. Ahora vamos a ver el recurso de anulación. Aquí dice lo primero, quién va a tener legitimación para interponer este recurso, ¿no? Pues dice que un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, pero también el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones, ojo, no dice el Comité Económico y Social, dice solamente el Comité de las Regiones, con el fin de salvaguardar prerrogativas de estos, cuando se trate de sus asuntos. Toda persona física o jurídica también podrá interponer el recurso en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que le afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que le afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución. ¿Cuándo tienen que interponerse este recurso? Pues en 2 meses. Recurso de anulación en 2 meses. Igual que el contencioso administrativo, básicamente. Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor ningún efecto y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado. Y luego vamos a ver el recurso por omisión, ¿no? Esto es cuando no te hacen caso. En caso de que, en violación de los tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Banco Central, se abstuvieran de pronunciarse, los Estados miembros, las demás instituciones de la Unión, podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que le declare dicha violación. ¿Cómo tienen que recurrir? Pues bien, primero tienen que hacer un requerimiento previo de 2 meses y luego si no dicen nada, si no definen su posición, si siguen pues, con la omisión de la que trata este recurso, el recurso podrá ser interpuesto en un nuevo plazo de 2 meses. Es decir, 2 meses de requerimiento más 2 meses de interponer el recurso. Y por último vamos a ir a la cuestión prejudicial, que también la vamos a encontrar en el 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, aquí simplemente por recalcar esto, que cuando se plantea una cuestión de esta naturaleza, una cuestión prejudicial, ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá condicional, pedir al tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Y aquí te dice cuándo estará obligado, ¿no? La diferencia entre que un tribunal, por ejemplo, un juzgado de lo penal normal, pues podrá. Pero cuando se trate del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, dicho órgano estará obligado, ya no podrá, sino será imperativo, estará obligado a someter la cuestión al tribunal. Y con esto yo creo que habríamos visto pues, lo más importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y seguiríamos con el Tribunal de Cuentas, cuya sede está en Luxemburgo. Está compuesto el Tribunal de Cuentas por un nacional de cada Estado miembro, elegido por 6 años renovables y nombrados por el Consejo, por los polacos,
previa consulta al Parlamento y de acuerdo con las propuestas presentadas por los Estados miembros. Los miembros del Tribunal de Cuentas eligen entre ellos al presidente por un periodo de 3 años. Otra vez lo mismo, la mitad. 6 años miembros, 3 años presidente. El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno que requerirá la aprobación del Consejo. Pregunta que entró en el examen pasado. La toma de decisiones del Tribunal de Cuentas va a ser por mayoría simple y sus funciones, lógicamente, son la fiscalización y el control de cuentas de la Unión. Y por último, vamos a ver el Banco Central Europeo, que es una institución de la Unión Europea desde 1999. Su sede se encuentra en Frankfurt, ojo que es la única sede que se encuentra en Alemania, y constituye el núcleo tanto del sistema europeo de bancos centrales como del eurosistema, es decir, cuando el Banco Central Europeo se junta con los bancos centrales nacionales de los países que forman parte de la Unión Europea, pues forman Sistema Europeo de Bancos Centrales. Y cuando el Banco Central Europeo se junta con los bancos centrales de los estados cuya moneda es el euro, forma el Eurosistema. Sus órganos rectores serían el Comité Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, su vicepresidente y 4 miembros, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada por un periodo de 8 años no renovable. El Consejo Europeo se compone de los 6 miembros del Comité Ejecutivo más los gobernadores de los bancos nacionales de los miembros cuya moneda es el euro. De estos 20 miembros, es decir, habla 26, los 6 miembros del Comité Ejecutivo más los 20 gobernadores de los bancos nacionales de los miembros cuya moneda es el euro. Luego está el Consejo General, que engloba, a los países que no tienen el euro y es un órgano transitorio. Existirá mientras haya países de la Unión Europea sin euro, que todavía no tengan el euro. Se compone del presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales de los 27 países miembros de la Unión Europea. Y por último está el Consejo de Supervisión, que se compone de un presidente, un vicepresidente, 4 representantes del Banco Central Europeo y un representante de la autoridad nacional de cada país competente de cada país miembro de la Unión Europea. Esto no creo que sea tampoco muy importante, ¿no? Los órganos rectores del Banco Central Europeo, que tienen la sede en Frankfurt, igual el comité ejecutivo, sí. Y luego, bueno, las funciones que tiene este Banco Central Europeo, las competencias, pues van a ser la política monetaria y la supervisión de las entidades de crédito. Respecto a la política monetaria, pues es el órgano encargado de definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro. Bueno, eso es algo lógico. También realizar operaciones de divisas, también poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países miembros de la zona euro y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Pero bueno, son competencias que lógicamente van unidas con el Banco Central Europeo. Y por último, para terminar el tema, voy a reseñar 2 erratas que he cometido, 2 errores. Uno ha sido por falta de actualización y otro ha sido por una equivocación puntual. Respecto a los tratados de revisión, había dicho que todos los tratados constitutivos entran en vigor un año después de su firma, en el año después de su firma, y los tratados de visión entraban en vigor 2 años después de su firma, excepto uno, que decía que era el Tratado de Ámsterdam. Bueno, pues no, era el Acta Única Europea, que se firma en el 86, año en el que España entró en la Unión Europea, y entra en vigor en el 87. Es decir, el Tratado de Fusión de Bruselas entra en vigor en el 67, el Tratado de Ámsterdam entra en vigor en el 99, el Tratado de Niza entra en vigor en el 2003 y el Tratado de Lisboa en el 2009. Bueno, pues el Acta Única Europea es el único tratado de revisión que entra en vigor un año después, entra en vigor en el 87. Y el otro error ha sido cuando ha hablado de los países del acuerdo Schengen.
ya que Rumanía y Bulgaria forman parte del acuerdo Schengen desde el 1 de enero de 2025. Entonces, ahora mismo habría 29 países que forman parte del acuerdo Schengen. Si le suman los cuatro países que no son de la Unión Europea, como son Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein, y le quitas pues dos países que son miembros de la Unión Europea, como son Irlanda y Chipre. Bueno, también reseñar que el acuerdo Schengen entra en vigor en el 95 y se firma en el 85. Y con esto, pues, ya estaría terminado el tema de la Unión Europea.